En este momento está iniciando la grabación de nuestra sesión. Hola hermanos, Dios los bendiga, qué alegre verlos. Ahí ya vieron que sí nos podemos reunir también, sea virtual. Pero eso es un poco de lo que vamos a estar hablando por acá el día de hoy. Para empezar, entonces, quiero hacer algo. Y es lo siguiente. Les voy a compartir en este momento mi presentación que tengo por acá, donde vamos a ir viendo un par de cosas importantes. Y, por favor, en este momento se las estoy compartiendo. Ahí deberían de ver ustedes a la iglesia Monte Gerizim en pleno servicio del día domingo. ¿Ya la ven? Amén. Sí. Amén. Vaya. Y si ustedes ven, dice la nueva normalidad, Iglesia de Cristo Monte Gerizim, enero 2021. Un anuncio previo, el 27 de enero es mi cumpleaños, diría el hermano pastor, así que anótenlo por ahí, hermanos. Ya después de ese importante anuncio, pues podemos iniciar, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven ahí, cuán anhelado es ese momento, ¿verdad? De poder regresar y podernos ver ahí en la congregación y poder convivir y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, se llama nueva normalidad porque definitivamente no vamos a poder hacer algo como eso, ¿verdad? Al menos no en un futuro cercano. Pero tampoco quiere decir que no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito aquí qué es la nueva normalidad. Y pueden interactuar, hermanos. Recuérdense que la idea de hacerlo así es que podamos resolver dudas y poder estar viendo qué es esto y por qué es importante que lo hagamos, ¿verdad? Ahora, una nueva normalidad es un término no es nuevo, ¿verdad? Y se aplica y se ha aplicado en el transcurso de la historia cada vez que lo anormal o lo que en un escenario cualquiera es normal, es anormal, se vuelve normal. Dígase, hay algunos ejemplos por ahí. La Gran Recesión, ¿se recuerdan la sonada Gran Recesión? Después de eso, y el término viene se utiliza mucho en finanzas y economía, porque la verdad es que la economía es lo que mueve este mundo. Y es lo que se frena o se acelera en este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en el mundo en este tiempo, que es la pandemia COVID. Entonces se ha utilizado la crisis del 2008 también, y ahora en la pandemia, pues nuevamente sale el término la nueva normalidad. Es decir, cosas que antes no nos parecían normales, ahora se vuelven normales. Por ejemplo, algo tan sencillo como ver personas en la calle con una mascarilla. ¿Qué hubiera pasado en el 2019 si nosotros estuviéramos por ahí en un centro comercial y pasa una persona con mascarilla? ¿Cómo lo hubiéramos visto? En el 2018, perdón. A ver, alguien que abra el micrófono y me diga qué hubiera pensado esa persona con mascarilla en el 2018 en el centro comercial. Ahí se ve. A ver. Que era un exagerado, que es un exagerado. Que era un exagerado, ahí está, sí. ¿Qué más? O que era un paciente renal también, ¿verdad? Que tenía algún problema renal. Correcto, que no era algo común, ¿verdad? No era algo normal que viéramos. Ahora díganme ustedes ¿cómo ven a una persona sin mascarilla cuando andan en un centro comercial? Hoy. Como un inconsciente. Como un abusivo, un inconsciente, ¿verdad? Se cambiaron los papeles. Entonces lo anormal empieza a ser normal. Y por eso se convierte en una nueva normalidad. En el contexto de la pandemia y en general, la nueva normalidad empieza a ser algo así como esto, ¿verdad?
el uso de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, uso de gel, homeschool, teletrabajo, el home office, el semáforo, ¿verdad, hermanos? Nuevas formas de hacer negocio, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes vieron que fue saliendo ahí en la pantalla. La vacuna, la tan esperada vacuna. Es un tema que no vamos a ahondar, pero la vacuna. Todo esto no era algo normal y era algo que en el 2018 ni siquiera lo veíamos venir, ¿verdad? 2019 tampoco realmente, porque los primeros indicios de una pandemia se dieron a finales del 2019 y nos alcanzó aquí en Guatemala en marzo. En marzo fue que se empezó a cerrar todo el país. Entonces, esta nueva normalidad ahora, hoy en día, es que la cosa no puede quedarse estancada, ¿verdad, hermanos? Las primeras medidas que se tomaron fue el cierre total en muchos países, en muchas empresas. El cierre total se tomó como una medida de prevención, se cerraron las fronteras del país, se cerraron se eliminaron por completo todas las reuniones de toda índole y todo lo que ustedes ya saben que fue pasando, ¿verdad? Sin embargo, yo les decía al inicio, la economía es lo que mueve el mundo, el escenario mundo. Entonces el escenario mundo no se podía quedar estancado. Y por eso se empiezan a hacer nuevas cosas. Y poco a poco hemos visto cómo se va reactivando casi todo, ¿verdad? Hasta que llegamos al famoso semáforo, que es en el que realmente nos rige, entre comillas, lo que está pasando ahora en Guatemala, ¿verdad? Pero en fin, estamos en una nueva normalidad y ese es el mensaje. Como empresas, no podemos quedarnos estancados, ¿verdad? Las empresas que tuvieron cierre y que no estaban preparadas para algo así, en sus estructuras cerraron, muchos empleos se perdieron y un montón de cosas más, ¿verdad? Así que la nueva normalidad es necesaria ahora porque debemos de reactivar todo. Ojo que estoy todavía en el escenario mundo, ¿verdad? Estamos ahorita hablando de lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿verdad? Si hablamos de algunas de estas cosas que se ven en pantalla, por ejemplo, el estudiar en casa, nos movió a hacer un montón de cosas distintas. En mi caso y de mi esposa, nos movió incluso a cambiar de colegio a nuestros hijos porque necesitamos algo que realmente les enseñara. El teletrabajo, el home office. Muchos de nosotros estamos adaptándonos a esto, ¿verdad? Muchos de nosotros en plena reunión nos entraba regañando nuestra esposa, ¿verdad? Eso no me pasó a mí, ¿verdad? O algunos por ahí llegaba papi, no sé qué, y en plena reunión, ¿verdad? Que nos tocó adaptarnos a mezclar un poco la casa con el trabajo, ¿verdad? Empezamos a comprar en línea un montón más de lo que lo hacíamos antes. Ya no hay cines, hermanos, ¿verdad? Ahora está Netflix, ahora está Disney Plus, ahora hay otro, está Amazon Prime. Hay un montón de cosas adicionales para entretenernos, ¿verdad? Vemos los partidos en la televisión, ¿verdad? Y se oye aquel gran estruendo del público y del estadio lleno, pero realmente cuando vemos hacia todos los graderíos de los estadios están vacíos, ¿verdad? Este tipo de reuniones, las videollamadas, todo eso ha empezado a tomar un sentido distinto. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Eso es las medidas que han ayudado a que la economía se vaya reactivando poco a poco. Esto es lo que ha ayudado a que no se pierda el contacto al 100% con las personas, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Como iglesia, ahora sí pasémonos a nuestra congregación, a Monte Jericincho y Mantenán. Esta es una imagen que bajé de la página de Facebook de la iglesia, con ese verso que dice ahí, reconoced que Yahweh es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Ahora, ovejas de su prado, ¿verdad? Sí, Y como ovejas tenemos pastor. Amén. El pastor por excelencia es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero hay delegados de Cristo. Veíamos en unas pláticas atrás el tema de los dones del Hijo y cómo esos ministerios que se pusieron ahí para edificar a la iglesia vinieron a fortalecer las congregaciones, ¿verdad? Y nuestra iglesia necesita regresar a eso, ¿verdad? Si bien es cierto, hemos tenido este tipo de actividades, muchos de nosotros hemos compartido la palabra en línea, muchos de nosotros hemos estado pendientes, ¿verdad? Pero el recibir, ¿verdad? En la congregación lo que nos nutre realmente es necesario y nos está haciendo falta. ¿O hay alguien que no le haga falta llegar a la iglesia y congregarse, hermanos? ¿Seré solo yo el que me hace falta estar ahí? Yo creo que no, ¿verdad? O si alguien puede abrir su micrófono y decirme si también le hace falta estar ahí reunido con los hermanos y recibiendo directamente esas bendiciones. Amén, sí hace falta. ¿Ok? Amén. sí, hace falta. Amén. Hace Y es falta, por supuesto. Así es, hermanos. Es necesario, es necesario, ¿verdad? Ahora ven el verso que ponía yo aquí en la presentación. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Vamos a seguir. Salmo 91:3-6. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Ahora, hace unos días tuvimos una reunión, algunos hermanos de la iglesia, y platicábamos el tema de ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Abrimos o no abrimos? Y coincidamos en algo. Y es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y como dice este verso, solo Él puede librarnos de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Escuche lo que estoy diciendo, hermano. No yo, la palabra de Dios. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Entonces, ese es el Dios que tenemos por Padre. Ese es el Dios que tenemos nosotros y que nos cuida. Ni de día ni de noche va a dejar de cuidarnos. Voy a continuar. Perdón, me pasé una. Vean esto que dice aquí. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Proverbios 3:13. Ahora, inteligencia en ese contexto viene del hebreo tebuná. Y tebuná, entre toda su connotación y significados, dice que es argumento, entendido, entendimiento, pericia. Y vea esta parte que viene aquí, me encantó. Dice prudencia, prudente. Ahora, bajo este tema de la inteligencia, ¿verdad? Si la inteligencia nos la da Dios, porque dice que Dios da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. Déjeme hacerle una pregunta. Es una pregunta abierta y quiero que me empiecen a contestar.
Vamos a ver. ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados, que ahorita le voy a decir cuántos estamos? 21 participantes. 21 participantes aquí. ¿Cuántos han dejado de hacer compras para la despensa, para comer? ¿Cuántos han dejado de ir al mercado o al supermercado? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Nosotros no, hermano Tato. Hemos ido yendo al supermercado y ¿Ok? ¿Alguien más ha ido a hacer compras al supermercado? Hermano Jorge levantó la mano ahí. Sí, Va. Voy a hacer una nueva pregunta. ¿Cuántos siguen yendo a trabajar? Voy a pensar que el silencio otorga. Amén, amén. Amén. Todos estamos yendo a trabajar, hermanos. Así De es. alguna u otra forma, algo estamos haciendo. ¿Sí? Ok. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuántos siguieron estudiando o van a empezar a estudiar otra vez? Y creo que las respuestas van a ser exactamente las mismas. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, desde esa perspectiva, hermanos, nosotros no hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos. La gran diferencia radica en que hemos tomado ciertas medidas, ¿verdad? Y ahorita me voy a tomar un par de minutos para que no se nos acabe el tiempo, pero solo un par de minutos para contarles. Donde yo trabajo, hermanos, somos más o menos 4,000 colaboradores en Guatemala. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, van un poco más de 200 personas contagiadas. De estas 200 personas, hermano, ni uno solo se ha contagiado dentro de las instalaciones. Es decir, no han habido contagios cruzados dentro de la empresa. Y platicábamos con algunos hermanos en esa reunión que les comento de cosas muy similares. Es decir, hermanos, nosotros nos venimos a presentar y Cementos Progreso no paró ni un solo día sus operaciones de producción desde el día que cerró el presidente hasta el día de hoy. No hay un solo día que se haya dejado de producir. Y de esas 4,000 personas y las 200 y pico que se han contagiado, ni una sola se contagió aquí adentro. Es decir, se contagiaron fuera de la empresa. Porque tuvieron algún descuido o hicieron algo y por alguna razón se contagiaron. ¿Y saben qué? Algunos de ellos se presentaron a trabajar a las instalaciones porque no sabían que estaban con COVID. Y estando dentro de las instalaciones se enteraron, ¿ya? Y convivieron con personas y aún así, hermanos, ninguno se contagió, ¿ya? ¿Por qué no se contagiaron? Pues porque desde el día 1 nos sentamos muchas de los que lideramos aquí, por aquí y pusimos ciertas normas bien estrictas de seguridad y protocolos que se debían de cumplir. Yo en la mañana hacía un comentario en una reunión, una persona que decía, miren, el lugar más seguro donde yo me siento cuando no estoy en mi casa es en la empresa. ¿Por qué? Porque aquí se cumplen un montón de normas, ¿no? Y la voy a dejar ahí. Entonces, tomen nota entonces que se puede hacer actividades sin contagiarse, ¿verdad? Hoy tenemos nosotros como congregación un objetivo y es lo que viene a continuación, ¿verdad? Es un hecho que vamos a empezar a reunirnos, ¿sí? Es un hecho que más que vamos a empezar, que necesitamos empezar a reunirnos.
Pero el objetivo nuestro es evitar cualquier contagio dentro de las instalaciones de la Iglesia de Cristo Monte Jericín. O sea, dentro de la iglesia no puede haber un solo contagio. Así como cuando usted va a trabajar y no se ha contagiado. ¿Por qué? Porque cumple ciertas normas, porque hay ciertos protocolos. ¿Por qué no se ha contagiado en el súper? ¿Por qué no se ha contagiado en el trabajo? ¿Por qué? O algunos hermanos que han tenido contagios, ¿por qué ha sido? ¿Verdad? Desde ese punto de vista, nosotros podemos hacer algo bien importante. Y es hacer todo lo que está en nuestras manos para asegurar que ninguna persona dentro de la iglesia se haya contagiado. ¿Verdad? Hermanos, y oigan muy bien a esto. Nada, o sea, no hay una sola medida que sea 100% efectiva. Los hermanos de la iglesia se van a seguir contagiando. Nos vamos a contagiar en algún momento. Es un hecho. Pero nos vamos a contagiar en la medida que tengamos nosotros cuidados o no tengamos cuidados. ¿Sí? No podemos evitarlo. Eso también lo hablábamos en esta reunión. Pero nosotros, como iglesia, sí podemos tomar medidas estrictas para que la iglesia no sea el punto de contagio. Y, por supuesto, hermanos, ahorita se ve así como que, oh, Lorón, ¿será que vamos o será que no vamos? Pero les vuelvo a preguntar. ¿Cuántos fueron al súper? ¿Cuántos siguen yendo a trabajar? ¿Cuántos están estudiando? ¿Cuántos han ido a restaurantes en la calle? ¿Cuántos han hecho reuniones familiares? ¿Cuántos han hecho incluso convivios, hermanos? Miren, les voy a contar una anécdota. Fuimos más o menos en la época de convivios con mi familia a Florencia, que es un lugar abierto, un lugar donde se puede mantener un buen distanciamiento y un montón de cosas. Y fuimos a dar unas vueltas, ¿verdad? Pero miren, hermanos, dentro de los ranchos que hay en Florencia habían grupos de 50 personas, 60 personas en pleno convivio, ¿verdad? Sin ninguna medida de seguridad. Entonces, obviamente, en ese tipo de cosas decimos, ¿cómo no van a haber tantos contagios en Guatemala? ¿Cómo no va a pasar esto? ¿Verdad? Sin embargo, hay cosas que nosotros seguimos haciendo con todos los cuidados del caso que van a seguir. Y si nosotros seguimos yendo a trabajar, a buscar el sustento material, porque esa es la vía que Dios usa para darnos el sustento material, seguimos yendo a comprar, ¿verdad? Les tengo una buena noticia, nos regalaron más tiempo de Zoom. Ahorita me salió el mensaje, yo creo que es por ser la primera reunión que hacemos así. Así que sigamos. Seguimos yendo a hacer todas esas cosas y ahora hagámonos otra pregunta. Ya no se las voy a hacer yo. Hagámonos todos la siguiente pregunta. ¿Por qué razón no podríamos nosotros reunirnos como congregación, tomando todas las medidas, a recibir el alimento que permanece para vida eterna? Escuche lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué razón no podríamos como iglesia Monte Jericín llegar a trabajar, ¿verdad? Llegar a recibir ese alimento que para vida eterna permanece? Amén. Entonces, hermanos, si regresamos a Proverbios 3, donde leíamos, ¿verdad? Y vemos la inteligencia desde el contexto de prudencia, de ser prudentes, creo que lo podemos hacer. Y a mí me llena de gozo el poder estar hablando con ustedes de esto, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, hay un tema aquí, ¿verdad? Y es lo siguiente. Esto no se puede hacer si no hay un compromiso de cada uno de todos nosotros los que formamos parte de la iglesia Monte Jericín. No se puede hacer si nosotros no estamos comprometidos con el objetivo de que vamos a evitar los contagios, ¿verdad? Y esta es como que la idea fundamental. Dentro de la congregación, todos somos responsables, hermanos. Y ese es el éxito de muchas de
de las medidas que hemos tomado nosotros por aquí, los que muchas empresas se han tomado, muchos restaurantes y un montón de cosas, ¿verdad? El compromiso no es del dueño de la empresa, el compromiso no es del jefe de la empresa, el compromiso no es del pastor, ¿verdad? Y de los ancianos. El compromiso es de cada uno de nosotros. Porque como les decía, hermanos, el contagio, si nosotros tenemos todos los cuidados dentro de la iglesia, no va a venir en la iglesia. No va a venir ahí. Va a venir de las cosas que nosotros hacemos afuera y de las cuales no tenemos cuidado. Hermanos, esta es solo la primera de algunas reuniones que vamos a tener. Por supuesto, yo no voy a ahondar mucho en esto porque eso va a ser en unas reuniones posteriores, pero la idea del día de hoy de que nos reuniéramos es empezar a sembrar la semilla de que así como hacemos todas nuestras actividades, la iglesia también tiene que empezar a hacer actividades. Muchas iglesias ya aperturaron, ¿sí? Muchas lo hicieron bien y muchas lo hicieron mal. Nosotros lo vamos a hacer bien. Por supuesto, hermanos, lo básico es estas normas generales que ustedes ven ahí. Y es lo que se hace en todos lados. Por supuesto, el lavado de manos, que valga el comentario, es una de las medidas más efectivas que existen. El uso de la mascarilla, que dentro de nuestros entrenamientos que vamos a tener, hermanos, vamos a aprender primero a usarla bien y segundo, a saber qué mascarillas realmente nos protegen o no. El uso de gel, eso en todos lados lo vemos. La toma de temperaturas. Ojo, hermanos, que todo esto que estamos viendo aquí solo son atenuantes, ¿verdad? Porque, hermanos, no solo COVID a temperatura, pues, ¿verdad? Hay 1000 infecciones que causan que se eleve la temperatura corporal. Pero es una medida de evitar, si es un síntoma, pues si lo detectamos, pues no vamos a permitir que una persona así entre porque no sabemos cuál es la enfermedad que podría tener, ¿verdad? No saludar con contacto, distanciamiento físico, y hay un montón de medidas y normas generales que sabemos que dan resultado, ¿sí? Y que las vamos a poner en práctica en la iglesia, por supuesto, se van a hacer, ¿verdad? Pero también hay otras medidas que vamos a tener y estas van a ser quizás las más importantes, porque lo otro son hábitos, hermanos, son hábitos. Pero lo que es importante es que estamos informándonos todo el tiempo. Vamos a tener cápsulas informativas de cómo está la situación, de cómo está el semáforo, de qué es el COVID, de cómo usar la mascarilla, etcétera, etcétera. Cápsulas informativas, ¿verdad? Tener la mayor cantidad de información posible nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Vamos a tener un tiempo prudencial para los servicios. La probabilidad de contagio también tiene que ver con la frecuencia que nos exponemos a ciertas actividades. Entonces, el tiempo de los servicios va a ser reducido, hermanos. Es muy probable que sea de 1 hora máximo, ¿verdad? Para lo cual vamos a tener varios servicios probablemente en el domingo, con unos protocolos de sanitización especiales entre servicios, ¿verdad? Por supuesto, el distanciamiento social. Vamos a estar separados por núcleos familiares y no vamos a tener contacto entre nosotros, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a poder tener en la iglesia como antes lo teníamos, ¿verdad? Ya no... Seguramente los tamales va a pasar un tiempo antes de que empezamos a compartir tamalitos dentro de la iglesia, o el famoso estofado, ¿verdad? Que compartíamos, y ese tipo de cosas va a tener que ir cambiando. El uso de una sola cafetera, por ejemplo, lo vamos a tener que eliminar. Miren, el tema, hermanos, al final de todo esto, ¿verdad?, es que nosotros, cada uno de los que vamos a asistir con ciertas reglas, con cierto aforo, es decir, no vamos a abrir la iglesia y llegar todos de un solo, sino vamos a hacerlo bien hecho, ¿verdad? El aforo que está permitido, eso lo vamos a respetar. Pero la idea, hermanos, es que pase como decía esta persona hoy aquí. Miren,
yo me siento más seguro, el lugar donde más seguro me siento es yendo a la iglesia. Estoy seguro que ahí no me voy a contagiar con todo lo que hacemos, ¿verdad? Eso es la seguridad que usted debe de tener y es compromiso de todos nosotros. Esa es la seguridad que nosotros debemos de sentir en el momento que entramos a la puerta de la iglesia, ¿verdad? Con gratitud, entrar, ver que nos toma la temperatura, que tenemos un hermano que nos proporciona el gel, que hay alguien que usa amonio cuaternario para limpiar todo lo que utilizamos, que entramos y nos hacen una niebla de un producto para limpiarnos, que valga el comentario, es probable que alguna ropita por ahí se dañe, así que vaya pensando cómo va a llegar a la iglesia, hermano. Pero la cosa es que usted se sienta seguro cada vez que vamos, que diga, ahí no me voy a contagiar. Y cada uno de nosotros va a tener ese compromiso, ¿verdad? Vamos a tener entrenamientos. Lo que estamos haciendo hoy es solo la punta de lanza, pero vamos a tener entrenamientos bien sencillos, ¿verdad? Y básicos de las normas generales, de cómo se utilizan nuestros protocolos. Vamos a tener un manual, por cierto, hermanos, estamos trabajando un manual con todos los protocolos que vamos a tener. Canales de comunicación bien definidos, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, hermano, algo que va a estar en el manual es qué hacer si yo tengo algún síntoma que es uno de los posibles síntomas del COVID. Por ejemplo, si amanecí agripado, ¿qué hago? ¿Voy o no voy a la iglesia? ¿Verdad? O si me entero que alguien que estuvo en contacto conmigo está contagiado, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Etcétera. Todo eso es, mire, hay que tener una total confianza y vamos a tener canales de comunicación bien claros para que cada uno de nosotros podamos tener esa comunicación directa y tomar las mejores decisiones, ¿verdad? El qué hacer, esos son los protocolos de actuación. De hecho hay, hermanos, soporte en caso de contagio, ¿verdad? Hemos tenido contagios en la congregación, hermanos, y el pastor, tenemos la bendición que además de ser nuestro pastor, es médico de profesión y conoce y tiene el total dominio de la enfermedad y nos puede dar ese soporte que necesitamos y lo ha hecho en todos los casos, hermanos. Y no solo soporte en cuanto a qué hacer, sino también económico y en la medida que la iglesia lo pueda hacer, se va a seguir haciendo. Así que, hermanos, hay un montón de cosas que nos hacen a nosotros pensar, la casa es segura, hermanos, y la casa va a ser segura, ¿verdad? Así que, recuérdense, hermanos, de esto que viene a continuación. No por nada nos llamamos Monte Gerizim. Perdón, Monte se me fue con minúscula ahí. Pero dice que en el Monte Gerizim era donde se había designado la bendición del pueblo de Israel, ¿verdad? Y había un monte para la maldición, imagínense, ¿verdad? Pero nosotros en Monte Gerizim estamos designados para recibir la bendición de Dios. Y mire, le pegué aquí en el slide solo algunas de las bendiciones, no termina ahí. Pero mire, dice, Dios en Monte Gerizim, ojo, Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Así que, hermanos, como ustedes ven aquí, estamos en casa de bendición, hermanos, ¿verdad? Y la idea hoy, hermanos, es que ustedes empiecen a seguir esa seguridad. Seguridad porque vamos a hacer cosas que en nuestra nueva normalidad somos capaces de hacer. Pero la principal seguridad, hermanos, es que el que nos guarda
realmente, es ese Dios todopoderoso. El que nos guarda realmente es ese Dios maravilloso que tenemos, ese Dios que está por nosotros, ese Dios que es Rafa, es nuestro sanador, amén. Así que la casa es casa de bendición. El monte Gerizim es un monte de bendición. Y cada uno de nosotros necesitamos ir a ese monte y recibir esas bendiciones que se van a dar, ¿sí? Y entonces, hermanos, tenemos la inteligencia porque de la boca de Dios nos ha sido dada, dice en su palabra. Tenemos la inteligencia para actuar. Hemos tenido la inteligencia para ir nosotros, hermanos, a muchos lugares y salir sanos y salvos, porque Dios nos ha guardado, pero también porque hemos sido, como decía esa palabra, tebuná, hemos sido prudentes. Ha habido prudencia en todo lo que hacemos, ha habido inteligencia, tenemos argumentos de batalla contra esta enfermedad. Así que, hermanos, yo con mucha alegría en el corazón, con mucho gozo, hoy les digo, sí podemos reunirnos. Estamos pensando para febrero empezar con estas reuniones. Estamos pensando que en febrero ya podemos abrir la casa con todas las medidas sanitarias del caso. Que valga el comentario, hermanos, las enfermedades que normalmente se daban por falta de higiene han mermado muchísimo a nivel mundial. Porque esta enfermedad nos ha hecho ser más limpios, nos ha hecho tener medidas más drásticas de higiene. Entonces hemos aprendido a hacer cosas. Dios nos da entonces esa inteligencia, hermanos, para que hoy nosotros podamos hacer uso de ella. Y podamos, con prudencia, podamos siendo prudentes, empezar nuestras reuniones. ¿Verdad? Y hermanos, créanme, si en el súper ustedes se sintieron seguros para ir a comprar porque alguien en la puerta simplemente les tomaba la temperatura y les daba gel, nosotros podemos hacer más que eso, ¿verdad? Y vamos a aprender también cómo comportarnos fuera de la iglesia para también cuidarnos, porque el cuidarnos nosotros afuera de la iglesia nos va a ayudar a que dentro de la iglesia no llegue nadie que está con un posible caso de COVID, ¿verdad? Y si así fuera, hermanos, tenemos a Dios a quien acudir, tenemos la congregación a quien acudir y que nos va a ayudar. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Sé que el mismo anhelo que hay en el corazón de los que nos reunimos hace unas semanas, ¿verdad? Y ojo, hermanos, es normal sentir temor, porque que nos digan, hijo, le van a abrir la iglesia. Estoy seguro, muchos de nosotros lo pensamos, ¿verdad? Pero por eso les decía yo, si seguimos haciendo nuestras actividades normales, si seguimos haciendo todo aquello que hacíamos antes, la iglesia es algo que también debe ser nuestra nueva normalidad, hermanos. No la podemos sacar de ahí, si no, si estamos perdidos. Así que yo voy a dejarle el micrófono al hermano pastor después de la charla esta que acabamos de tener para que él pueda hablar y hacer algunos comentarios adicionales. Yo creo que como vamos a seguir viendo... Hermano pastor, creo que lo estoy oyendo en el micrófono. Entonces, tal vez la pastora cierra el micrófono y usted abre el suyo para que se oiga mejor. O acerquemos el de la pastora y hablemos por ahí. Ya que ya tenía abierto el micrófono, pastora. Ahí está. Habla aquí. Habla aquí. Yo diría que como vamos a seguir reuniéndonos y para no adelantarnos en nada, considerando que tú llevas el control del orden que vamos a ir presentando, creo que la próxima vez, mañana, podríamos agregar algunos puntos más concretos de
higienización para entrar a la iglesia, De ¿verdad? acuerdo. O las cosas que consideres pertinentes. Ok, hermano. Gracias por tu colaboración. Ok, y creo que es importante escuchar los hermanos. Levanten la mano o intervengan por ahí. Comentarios son bienvenidos. Recuerden, esta es su casa. Aquí nosotros, pues, escuchamos ahí sus recomendaciones y cosas adicionales, pues. Y si no, como les repito, van a haber más reuniones. Así que si alguien quisiera preguntar algo, por favor, hágalo. Este es el momento de hacerlo, hermanos. ¿Podríamos dejar las preguntas? Hermano Tato, Y hermana pastora, dígame. sí, para que estemos enterados de que, pues conforme nos van a dar información, nos van a decir también el protocolo de las personas que vamos a estar, cómo apuntarnos para llegar a la iglesia, cuántos cultos van a haber, me imagino que 2, uno en la mañana, uno seguido de otro, puede ser toda la mañana, ¿verdad? O 3, si es que la cantidad de personas amerita que se haga. Entonces eso para que los hermanos sepan que toda esa información la vamos a recibir. Es correcto, hermana, es correcto. La verdad es que cuando en algún momento pensé en dar datos ya más concretos, pero creo que era importante el analizar el contexto y entender bien por qué es que necesitamos regresar a la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y por supuesto, esa parte de los protocolos va a ser aprender a hacer las cosas. No va a ser, es importante que cada uno de ustedes se comprometa y entienda bien cuáles son los protocolos y nosotros asegurarnos de que ustedes realmente lo saben para que cuando lleguemos, les repito, aquí el tema es estar totalmente seguros en casa. Así como usted está en la casa, ¿verdad? Totalmente seguros. Así que sí va a estar todo eso, hermana. Va a haber un aforo permitido dentro de la iglesia. Vamos a tener turnos, ¿verdad? Para poder ir. Vamos a manejar ciertos turnos y así vamos a ir distribuyendo las personas que van a estar dentro de la iglesia. Y vamos a respetar esto es bien importante que se los diga, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, estamos sujetos también a las leyes, a la legislación. Y si en algún momento hay alguna directriz o alguna disposición presidencial, la tenemos que acatar, ¿sí? Debemos de apegarnos al semáforo. No vamos a hacer nada que esté fuera de la ley. Esto tampoco va a ser de carácter obligatorio, hermanos, ¿verdad? Esta es la necesidad del corazón de cada uno de nosotros, el poder llegar a la congregación. Hay temas que hay que evaluar, por ejemplo, hay condiciones médicas de algunos hermanos que por supuesto no los vamos a exponer, ¿verdad? Eso hemos hecho nosotros aquí, por ejemplo, en el trabajo. Cosas así, hermanos, que ya están dentro del manual que vamos a irles presentando. Para que todos nos sintamos seguros, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. A ver, hermanos, aprovechemos, porque realmente estos son los momentos que debemos de aprovechar. Yo creo que, como es plática introductoria, probablemente las preguntas no van a estar orientadas a cómo vamos a llegar, cómo vamos a entrar, el aforo de cada reunión, pero ya en próximas pláticas ya hablamos de la cantidad de metros cuadrados que tiene la iglesia, cuánta gente podemos tener, en fin, todas las medidas pertinentes. Esperemos las reuniones para que los hermanos puedan preguntar y aportar también dudas o algunas dudas que puedan tener. Ok. Hermanos, si quieren oramos entonces para darle apertura, hermanos, a esto que se viene. Es una iglesia renovada, hermanos. Es una iglesia renovada lo que vamos a empezar a tener. Una iglesia presencial renovada, donde nosotros
aprendimos el valor de estar juntos. Aprendimos ese valor que debemos darnos como hermanos. Así que yo los invito a que cierren sus ojos. Yo los invito a que cada uno ahí dispongamos nuestro corazón, vaciándolo primero de todo aquel estorbo que pudiera haber. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Amén. venimos Amén. delante de tu presencia. Míranos aquí los que estamos reunidos, Señor, de tu iglesia Monte Gerizim. Esta iglesia que te pertenece, Señor. Así Esta es. iglesia que si no fuera por ti, no sería nada, Señor, sino porque tú eres el centro, sino porque tú eres Cristo Jesús, la persona a la cual llegamos a esa congregación a adorar, a alabar. A ti, Padre, que nunca nos dejas. A ti, Espíritu Santo, que nos consuelas por excelencia. Hoy delante de ti venimos, postramos nuestras posturas. Dejamos toda postura. Vaciamos nuestro corazón, Señor. Vaciamos todo aquello que nos está estorbando. Vaciamos todo temor, toda duda, todo engaño, toda desinformación la quitamos de nosotros. Todo aquello, Señor, que en algún momento nos metió miedo, hoy es echado fuera. Sí, Señor. Y en su lugar está tu palabra de la que viene. Así es. Ese pan de vida eterna. Eso que realmente nos da el sustento. De ahí es donde echamos mano, Señor, de tu palabra. Tú nos diste la inteligencia y hoy, Señor, es cuando debemos de hacerla. Vamos a ser prudentes, Padre. Vamos a tener prudencia en nuestro actuar. Vamos a comprometernos, Señor, porque anhelamos en nuestro corazón poder estar reunidos en tu templo físico. Así como lo hemos estado, Señor, en este tiempo, así como hemos estado, Señor, viéndonos a la distancia, hoy el anhelo en nuestro corazón es podernos reunir. Y lo vamos a hacer de forma prudente, Señor, de forma inteligente. Lo vamos a hacer, Señor, primero sabiendo que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sabiendo que tú echas fuera toda peste destructora, que tú echas fuera todo terror nocturnal, que contra ti toda amenaza mortal es sujeta a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo. Esa es la certeza que tenemos y por la cual nos estamos tomando la decisión. Pero también, Señor, vamos a ser prudentes en las cosas que tú nos has demostrado que funcionan y que podemos hacer. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder llegar a ese momento. Ayúdanos como iglesia a cuidarnos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a crecer juntos. Sí, En Señor. el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibimos esas Amén. bendiciones del Monte Gerizim. Así Recibimos es. esas bendiciones y declaramos sanidad en cada uno de los que estamos aquí. Declaramos sanidad en las personas que amamos. Declaramos sanidad si alguna persona de la congregación está en este momento padeciendo quebrantos de salud. Sanidad en caso de que alguna persona de la congregación esté padeciendo de un contagio de COVID. Nos declaramos inmunes por el poder de Cristo Jesús. Y bendecimos desde nuestros hogares hoy. Aquí, Señor, levantamos nuestra mano hacia la iglesia, hacia el templo físico, allá en Chimaltenango, Señor. Bendecimos ese lugar y desde aquí declaramos que seguirá siendo de edificación para nosotros, a las autoridades de la iglesia, al pastor, a los ancianos, a todas esas personas que han puesto su esfuerzo para conectarse, para escuchar y para dar palabra, que vamos a estar en ese lugar, Señor, reunidos en tu nombre. Y como donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás, sabemos que ahí te manifestarás ahora de una forma sobrenatural, más que lo has hecho antes, Señor. Porque es una iglesia renovada, una iglesia con compromiso, una iglesia, Señor, que está dispuesta a cambiar,
una iglesia que está dispuesta a recibir grandes cosas, esas grandes cosas, Señor, que tú tienes para nosotros. Amén, así es. Tú nos has llamado a novedad de vida y hoy llamas a Iglesia Monte Jericín a una nueva vida. Así que en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. En el anhelo de nuestro corazón está llegar a servirte, llegar a adorarte, llegar a alabarte, llegar a agradecerte por lo que tú eres y también por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre del Amén. Padre, del Hijo, oramos Aleluya. y bendecimos Del Espíritu a Santo. cada uno de los miembros que tampoco se pudo conectar, pero que sabemos que ahí está. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a la Gracias, distancia. hermano. Gracias, hermano Tato. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Tato. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Adiós, hermanos. Adiós, adiós.